Bien, continuamos con las entrevistas que estamos llevando a cabo en este proceso de consulta y definición de las personas que están aspirando a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y le toca el turno y le damos la bienvenida a la profesora María del Rosario Torres Mata. Ella es originaria de San Luis Potosí. Ya tenemos dos potosinos, una potosina y un potosino participando en el proceso. Ella es profesora de educación primaria y licenciada en educación media en el área de matemáticas por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Se ha desempeñado como comisionada ejecutiva de atención a víctimas en San Luis Potosí e integrante de la primera asamblea consultiva en San Luis Potosí de dicha comisión ejecutiva estatal. Ella es fundadora y presidenta de la Asociación de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Cristian AC, y en mayo del presente año recibió mención honorífica en el premio Valores Kibernus 2019, entregado a ciudadanas y ciudadanos reconocidos por su mérito en acciones con impacto social positivo, tanto a nivel local como nacional, compartido por Grupo Salinas. Es expositora en las jornadas de discusión del Poder Judicial de la Federación, la reparación del daño como motor del nuevo sistema de justicia penal. Pues la primera pregunta que queremos formular a todos: ¿cuáles son las motivaciones, los propósitos de participar en este proceso? Bueno, pues mire, traigo un motivo realmente muy particular, y realmente este motivo es que me tiene aquí sentada. El motivo es, soy víctima sobreviviente del secuestro y homicidio de mi hijo Jonathan Cristian, que fue secuestrado y finalmente duró 14 días desaparecido. Finalmente lo encuentran en la casa de uno de sus secuestradores. Lo encuentran con 14 martillazos. Lógicamente ese es el gran motivo que me tiene aquí, porque realmente eso me motivó a que tenía un gran compromiso con la sociedad, con las víctimas, que ya no queríamos más víctimas que pasaran, y por esa misma razón estoy luchando ahora y veo los derechos de las víctimas. Además, fui comisionada en el 2013-2014. Tuve la oportunidad de tratar ya no nomás a las víctimas de San Luis Potosí, sino ahora a las víctimas a nivel nacional. Mi comisión nomás fue por un año, pero esa comisión me interesaba dejar algo para las víctimas. Yo creo que Dios nos pone en el camino que necesitamos las víctimas, y me puso en ese camino. ¿Por qué? Porque esa comisión iba a ser para puras políticas públicas, y su servidora pues luchó, hizo un proyecto donde era hacer el área de primer contacto, que en la ley no existía, pero ahora en la nueva reforma sí existe. Eso ayuda muchísimo. Yo siempre he dicho que la víctima debe ser bien atendida, y es un área tan importante que se debe rescatar. Dentro de los planteos que nos expuso en su currículum, su programa de trabajo, destaca este planteamiento sobre cómo la reparación del daño debe ser un motor del nuevo sistema de justicia penal. Sí. Uno de los aspectos que más han sido cuestionados. Sí, yo creo que lo digo porque es en carne propia, que lo estoy hablando como víctima también, y he tenido la oportunidad de ver tantas víctimas que a lo mejor a veces es criticable que por qué quieren la reparación, pero es una ley. La ley habla de que la víctima debe tener la verdad y la justicia y una reparación del daño. Yo en mi caminar, en mis 15 años, he visto la víctima, muchas víctimas han quedado en medio camino. Hay víctimas que llegan a pedir justicia y la verdad, y llegan y han tocado las puertas a su servidora, y llegan sin comer, simplemente. Muchas de ellas pierden su trabajo, muchas se enferman, entonces no tienen con qué ir con un médico, con un psicólogo. Entonces esa reparación del daño es muy importante para que la víctima pueda integrarse a la sociedad. Muchos de ellos pierden sus casas. Hay muchas situaciones que pasan la víctima, y se lo digo en carne propia. Entonces yo creo que eso sería muy bueno para que la víctima pueda incorporarse a la sociedad. A partir de este planteamiento, retomando una de las preguntas que recibimos a través del correo electrónico, ¿cómo implementaría atención médica y psicológica
para que las víctimas no se sientan excluidas y abandonadas a su suerte? Yo creo que estando dentro de una comisión, hay un área de primer contacto que tenemos, hay psicólogos, hay médicos. Yo creo que primeramente atenderlas ahí. Yo creo que cobijarlas, pero desgraciadamente la víctima ahorita no cree en las instituciones. Es un problema social. ¿Por qué no cree? Porque ha sido revictimizada por las instituciones. Yo creo que aquí sería un reto que la víctima cree en esa institución. Tenemos que esa área de primer contacto que llegue y cobijarla, hacerla sentir que está llegando a la casa de las víctimas, a su casa. Pero qué difícil el caminar de nosotros las víctimas. Y muy difícil todavía, desde el dolor que nos quema y traemos en la espalda, todavía sentir el rechazo de una institución, el maltrato. No puede ser. La revictimización también. No puede ser. Gloria Silos le pregunta, ¿qué hace falta para que trabajen de modo conjunto las fiscalías y las comisiones de los diferentes estados en los casos de desaparición? Es muy importante hacer mesas de trabajo, coordinarse. Yo creo todas las instituciones, si nos coordináramos, comisión ejecutiva, víctimas, instituciones encargadas de la impartición de justicia, esto caminaría muy bien. Yo se lo digo por experiencia. Tengo 15 años de trabajo. Yo logré la verdad y la justicia. No es fácil, pero tampoco difícil. Se necesita también que las instituciones pongan de su parte. A mí me ha ayudado mucho tener mesas de trabajo. No fue fácil llegar a la institución y decirle, oiga, vamos a hacer una mesa de trabajo. Yo creo que hay que llegar y platicar con ellos y decirle, está una víctima, aquí te la voy a llevar, ponerle cara, no llevar el documento. Nosotros las víctimas no somos documentos. Aquí existimos y aquí estamos. Somos una problemática, sí, social, pero porque no hemos sido atendidas. Yo creo que lo más importante es estar bien atendidas y yo creo que trabajar de la mano con las instituciones y gobierno podemos hacer mucho. Podemos quitar esto y la prevención del delito. Pedro de Santiago le pregunta, ¿qué opina de los apoyos de alimentación y alojamiento que se les otorga por parte de la SEAP exclusivamente a víctimas indirectas de personas desaparecidas sin definir la temporalidad? Yo creo que es importante, yo creo que ahí tendríamos que hacer un análisis realmente. Las personas que acuden a la comisión ejecutiva siempre son de bajos recursos. Rara vez se ve que sea una persona que tenga un nivel económico bueno. Desgraciadamente, y se lo digo por la situación que yo tengo la experiencia, la víctima no tiene ni para comer, ni para el camión, ni para nada. Yo creo que sí es importante, a veces renta. Y si no, la persona ya la despidieron del trabajo porque está enferma de una depresión mayor por la pérdida de un ser querido, pues lógicamente sí necesita que se le apoye, pero sí debe marcarse tiempos. ¿Cómo marcarse tiempos? Que la víctima debe estar ya rehabilitada. Tenemos que darle el médico y el psicólogo. Y cuando ya esté empoderada, nosotros también podemos hacer convenios con otras instituciones para que la persona tenga un trabajo y ya no deje ese apoyo que se le dé para a otra víctima que necesite. Ale Peña pregunta, ¿qué área es la que más fortalecería en la SEAP en caso de estar al frente de la misma? Principalmente el área de primer contacto. Les pongo un ejemplo muy palpable. Nosotros cuando acudimos a un hospital, llegamos primero a una área de emergencia. A esa área de emergencia llegamos y nos canalizan qué necesitamos. Si es un médico general, pues lo van a mandar con el médico general. Si realmente su enfermedad es otra y lo van a mandar con un especialista. Aquí igual, llegas a un área de primer contacto, primeramente, si llega en crisis la víctima, tiene que tratarle el psicólogo. Y después el trabajador social, o si llega herido, pues el médico. Y se necesita que ya un hospital lo atienda, pues tendríamos que acompañarlo, porque no hay que dejarlos. Hay que ir a acompañar a la víctima, a que reciba la atención, porque luego llega a un hospital y espérese, se muere ahí esperando. No, vamos a llevarla, mire, está de esta manera, por favor atiéndanla. Y hablar con el que tengamos que hablar para que la atiendan.
Eléndira DC le pregunta, ¿cómo repararían a las víctimas del caso Xochicoautla y demás grupos indígenas despojados de su territorio? Es un tema muy, muy interesante, los desplazados. Los desplazados deben de atenderse. Primeramente su problemática. ¿Cómo? Apoyarlos. Tenemos que apoyarlos para que después regresen fortalecidos y empoderados a su lugar donde fueron. Hay que ver, porque un desplazado no se desplaza porque quiere, o porque está en peligro de su vida, o porque lo desplazaron. Entonces, ¿qué es importante? Pues, primeramente, analizar cuál es el tema. Vamos a sacarlo, primeramente, y ponerlo en resguardo, en un refugio, y después empoderándolo para tener ya cómo regresar a su comunidad nuevamente, o a su lugar de origen. Digo, con este tema, Aldea Lacta pregunta, ¿qué estado guarda el asunto de 2 menores violadas en la estación migratoria de San Luis Potosí? Si la comisión, aquí dice que preside, usted no la preside, ya no está ahí. No la presido. ¿La comisión le dio seguimiento? En ese asunto, no sé en qué año sería, pero el asunto, yo le daría seguimiento. Yo creo que no habemos víctimas de primera, segunda y tercera. Tanto las víctimas que yo he representado de diferentes delitos como secuestro, homicidio, violación, feminicidio, desaparición forzada, todas tenemos que tratarnos con respeto y todos tenemos la misma interés que se nos resuelvan nuestros problemas. Yo creo que le daría seguimiento. No, pues desconozco, pero cómo está. Tenemos que ver la carpeta de investigación y darle continuidad para que logre la verdad y la justicia y reparación del daño. Jorge Hidalgo pregunta, ¿cómo apoyaría a las familias en caso de secuestro que pierden la totalidad de su patrimonio? Ahí, ¿cómo le haríamos? Mire, primeramente, aquellas personas, pues haríamos convenios precisamente con instituciones para incorporarlo a que trabaje esa persona. ¿Sí? Primeramente, el psicólogo. Vamos a ver cómo está la persona psicológicamente, si no tiene una depresión mayor. Y luego ya que lo curemos, ya que ya esté curado y que esté empoderado, pues hay que buscarle una forma de vida, de trabajar y que se pueda incorporar a su trabajo nuevamente. Arely Salazar le pregunta, ¿el presupuesto de la comisión es suficiente para apoyar a las víctimas en nuestro país? No hay dinero que alcance. Y ahorita con el sello de austeridad, pues con lo que tenemos que trabajar. Se lo digo yo con una asociación que no cobro y que he hecho muchas cosas. Entonces sí se puede. Nomás se necesita voluntad y necesita responsabilidad en la encomienda. Es lo que se necesita. Ligado a ese tema, Emanuel Rosales Hernández pregunta, ¿cómo hacer más accesible el Fondo de Reparación de Víctimas? Buscar realmente que se quiten esos trámites burocráticos, porque no es posible, cuando te dan a ti de calidad de víctima, te piden todo eso, y luego llegas a otra institución que es tu casa y te vuelve a pedir documentos, pues eso no tampoco. Yo creo que ahí hacer más ágil el procedimiento y quitar los trámites burocráticos. Diana Fernández le pregunta, Diana, ¿qué piensa hacer con el rezago en la CEAP? Trabajar las 24 horas si es posible. Las víctimas necesitamos atención. Hay otras preguntas de Aldea Lacta, que ya leímos una de ellas. Una es referente al trabajo en la comisión, donde usted no está. Pero dice, ¿por qué no se han incentivado políticas públicas en San Luis Potosí para disminuir el delito de secuestro? Ese es precisamente, eso tendríamos que preguntarle a la comisión estatal. Pero nosotros hemos empujado mucho haciendo políticas públicas para que esto mejore. Su servidora ha hecho foros de prevención del delito en las escuelas. Para que eso también baje. Pero esa es una pregunta que yo creo que es la Comisión Ejecutiva. Yo no estoy ahí. Finalmente, una pregunta también que hemos formulado con anterioridad. Desde su punto de vista, ¿cuál es la principal virtud y el principal problema que enfrenta la CEAP? El principal problema, es que no están bien atendidas las víctimas, que realmente no está haciendo el trabajo para que fue hecha esa comisión. Y la virtud, pues que tenemos una comisión. Hace 15 años yo no tenía ni siquiera, podía estar representada
por el Ministerio Público, ni yo podía intervenir en mi proceso. Ahora tenemos una comisión ejecutiva. Esa es la gran ventaja. Nada más hay que trabaje y que tengamos gente que tenga una encomienda realmente positiva y que realmente nos importen las víctimas. Pues profesora María del Rosario Torres Mata, agradecemos mucho su presencia y su participación. Continuaremos con el proceso de evaluación y daremos a conocer los resultados en los próximos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos dieron aquí. No, al contrario, gracias a usted. Y que queden mejor. La lucha sigue desde la trinchera que esté.